Muy buen día, muchas gracias por haber llegado a este punto de encuentro. Hoy día vamos a conversar de algo que yo sé que nos preocupa muchísimo porque pasado el 18 nos empezamos a preocupar, que resulta que el rollito, que nos portamos mal, que parte de la pandemia, no tiene la culpa ya la pandemia, pero bueno, nosotros le echamos la culpa a todo eso del no hacer una vida sana, de alimentación sana. Vamos a conversar hoy día con Rinat Ratner. Ella es una antigua amiga nuestra ya. Ella es nutricionista y directora de nutrición y dietética de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás tú? Muy buen día. Gracias por llegar a este punto de encuentro. Hola Miriam, feliz de reencontrarme contigo. Siempre es un gusto estar en tu programa. Pero de todas maneras contigo. Oye, Rinat, a ver, nosotros recién yo decía, a ver, durante todo el invierno, ¿no? Nos protegemos con las parcas, con los chalecones, con los abrigos y se nos va inflando un poquito la cara, pero no nos importa mucho. Pero ya a esta altura nos empezamos a sacar un poquito la ropa, los días están más claritos, más largos, más calentitos, y nos empieza a entrar el tema de Operación Playa. Entonces nos encontramos con que nos portamos mal, con que una vez más no hicimos caso de que cuando hace frío no tenemos que ingerir más calorías. Y quiero hablar contigo sobre el tema este último que ha estado muy de moda, ya lo conversamos una vez, el tema del ayuno intermitente, para llegar a un nuevo estudio que han hecho ustedes. Pero quiero primero que me digas un poquito sobre el tema del ayuno intermitente. ¿Cómo funciona? ¿Funciona o no funciona? ¿Funciona hasta cierto punto? ¿Cómo lo tomamos no como una dieta, sino que como una dieta de vida, como una forma de vida? Bueno, Miriam, la verdad que el tema del ayuno intermitente ha traído muchísimo interés y ha sido muy comunicado a través de distintas redes, Instagram, Facebook, distintos expertos que hablan sobre este tema. La verdad que el ayuno intermitente es una dieta más, una forma más de regular el peso corporal. No tiene ventajas sobre uno u otro. Lo que se ha visto es que la ventaja que tiene es que es muy fácil de seguir. Porque nos da una sola indicación, nos indica una ventana en la cual podemos comer. Es decir, no tenemos que hacer tantos cambios ni recibir tantas directrices de que esto es bueno, esto es malo, sino que se acota el número de horas en que se pueden comer alimentos. El más común es aquel en el cual la ventana de ingesta de alimentos es de 18 horas. El resto del día, el resto de estas 24 horas no se consumen alimentos. Entonces, esa es como la gracia que tiene este tipo de alimentación. A mí lo que me preocupa, Miriam, en torno a todas estas dietas y a estas pérdidas de peso, es que la población está en una búsqueda constante de bajar de peso. Y eso lo hemos visto y lo hemos conversado en otras oportunidades. Y en estos intentos de bajar de peso, las personas empiezan a tener ciclos de baja y ganancia de peso, lo que llamamos efecto yo-yo o ciclación de peso. Y eso pasa con todas las dietas, incluido el ayuno intermitente. Y esas bajas y subidas, ese yo-yo, realmente es complejo desde la perspectiva que en cada ciclo de baja y subida vamos ganando más peso, vamos perdiendo más masa muscular y ganando más grasa, lo que genera finalmente un estado metabólico que me pone en una situación que comiendo lo mismo yo subo de peso. Me cuesta mucho mantener el peso. Por lo tanto, el primer llamado es a tomar esto como un estilo de vida, efectivamente. Si yo decido que voy a comer una ventana de 8 horas, ojalá sea parte de un estilo de vida que, aunque la indicación no sea vinculada a la calidad de la dieta, siempre lo ideal es incorporar alimentos que nos hagan bien, ¿no? Entonces, lo que significa tener una dieta equilibrada. Perfecto, ahí me diste otro tema. A ver, uno es, para bajar de peso, ya que estamos ahora, 18 de septiembre pasó, nos comimos todas las empanadas, todos los asados que habían, nos comimos todo lo que había por ahí, las tortas mil hojas, los botes con huesillos azucarados, etcétera, y ganamos peso, ganamos este fin de semana, a lo mejor, no sé, unas 2, 3, 4 kilos más o menos, además de el tema de lo que ya traíamos de antes del invierno.
este nos sirve para bajar de peso, pero también nos serviría para tener como un estilo de vida y continuarlo para siempre jamás, ya que es tan fácil de seguir. Bueno, lo ideal es que nosotros tengamos un estilo de alimentación saludable. Hay un punto importantísimo que se llama eating by the clock, que significa que yo como varias veces al día, fracciono. No hay alimentos malos, los alimentos son alimentos, no hay alimentos prohibidos. Si yo con moderación me como un postre con azúcar, no me como toda la torta, me como un pedazo. Si yo no hago restricciones severas, ya hemos visto que las restricciones severas lo que gatillan son más ganas de comer ese alimento. Cuando te dicen, mira, no coma eso, ¿qué te pasa a ti como persona? Todos somos personas. Entonces a ti te dicen, estás todo el día pensando, entonces ¿qué pasa? Tú dices, ya, acaba de pasar el 18, me subí estos 2 o 3 kilos, voy a hacer una dieta, voy a bajar de peso, pero yo me restrinjo. Entonces esa marraqueta está acá dándome vuelta, ya no voy a comer más marraqueta y esa marraqueta está acá, voy a bajar de peso, pero el cuerpo, el organismo se va a defender y va a buscar mecanismos para volver a subir. Entonces yo biológicamente voy a sentir hambre, pero además se van a despertar todas nuestras señales hedónicas, que son las que tienen que ver con el placer. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a comer con más fuerza ese alimento o esos alimentos que me han prohibido, por lo tanto voy a volver a subir de peso. El riesgo cardiovascular y la mortalidad por enfermedad cardiovascular es mayor en las personas que bajan y suben de peso que aquellas que mantienen un peso un poco más alto. Por lo tanto, ¿qué es lo recomendable? Que yo decida, ya pasó el 18, está muy bien que ojalá hayan comido la empanada, se hayan dado el permiso al choripán, porque no hay alimentos prohibidos, hay moderación, y empecemos a estructurar una alimentación estilo de vida en la cual yo haga pequeños cambios, no se observa que hay grandes cambios sea algo sostenible. Entonces, pequeños cambios que yo pueda mantener a lo largo de la vida va a ser importante. Y ahí entramos a un cambio importantísimo que tiene que ver con la crononutrición, y a Sandra, a mí me gustaría un poco orientar la educación hacia la población, que tiene que ver con los horarios en que yo elijo. Voy a mezclar 2 cosas. Los estudios en relación a ayuno intermitente que mostraron que aquellas personas que tenían ventanas de esas 8 horas tempranas, es decir, dejaban de comer temprano, tenían mucho mejor respuesta metabólica, mejor pérdida de peso que aquellos que hacían las ventanas tardías. Y esto se suma a este tema de los ciclos circadianos y a lo que es una alimentación orientada a cubrir lo que es nuestra regulación ancestral. Porque los seres humanos no comíamos de noche, porque no había luz. ¿Qué hacíamos de noche? Nos metíamos a la cueva y a dormir. Era peligroso estar cazando a esa hora. Y en la mañana, cuando había luz que pasaba, las personas estaban sumamente activas y tenían selectivamente una secreción de ciertas hormonas y ciertas señales que hacían que estas personas funcionaran muy bien de día y lograran metabolizar muy bien los nutrientes del día. Y de ahí nace esto de la crononutrición, que se estudia hace mucho tiempo, que es la ciencia que nos enseña cómo debemos alimentarnos en función de nuestro reloj biológico, que es escuchar nuestro reloj biológico, que eso es lo que se ha perdido. Hacia allá te quería yo. Pero tú dijiste varias cositas ahí que pasaron colá y yo necesito saber de qué se tratan. Uno, hablaste de la crononutrición y me hablaste también de estos ciclos circadianos. ¿Qué son los ciclos circadianos? Que hace mucho rato que ya se viene escuchando hablar y todos repiten, pero no se sabe qué es. Cuéntanos un poquito. Entonces te cuento un poco. Los ciclos circadianos son los ciclos en los cuales nosotros liberamos cierta cantidad de hormonas y señales metabólicas dependiendo de la hora del día. Entonces, tenemos que estos ciclos circadianos dependen de la luz y oscuridad. Por lo tanto, en las horas de la mañana, cuando hay luz, nosotros liberamos ciertas hormonas, ciertas señales metabólicas, y en la noche liberamos otra, la que es muy conocida, por ejemplo, es la hormona de crecimiento. A los niños uno le dice, acuéstate temprano si quieres crecer, porque la hormona de crecimiento se libera en la noche, y eso es verdad. Entonces en la noche se libera hormona de crecimiento. Pero al igual que la hormona de crecimiento, nuestra respuesta metabólica está sujeta, está finamente regulada desde el hipotálamo. Nosotros detrás de los ojos tenemos un núcleo que se llama núcleo supraquiasmático. Ese núcleo percibe las señales de luz y actúa como un perfecto reloj biológico.
Cuando percibe la luz, entonces, es capaz de mandar señales hacia todos los órganos y tejidos de nuestro cuerpo, que ellos liberan entonces estas hormonas y estas señales metabólicas que requerimos para funcionar. Y en la noche manda otras señales, porque ahí se activan otras respuestas metabólicas. Entonces, tenemos este núcleo supraquiasmático que además regula a nivel pineal la liberación de melatonina, que es la hormona que nos hace dormir, de manera que tenemos una regulación muy fina de relojes biológicos. Y cada órgano y cada tejido tiene su propio reloj biológico. Y estos relojes biológicos entonces son los que finalmente conducen a un metabolismo saludable o no saludable, y están modulados por varios factores. Yo te voy a decir los principales: luz, oscuridad, mis hábitos de sueño y la alimentación. Entonces, si yo como tarde en la noche, si yo duermo durante el día o me expongo a mucha luz artificial durante la noche, ¿qué hice? Alteré mi ciclo circadiano, alteré este reloj biológico. ¿Qué dicen los estudios? Hay estudios 2022 que dicen cuando yo genero una disrupción de este ciclo biológico regulado finamente por este reloj, es decir, tengo actividades que no corresponden a la hora del día en que las debo hacer, voy a tener más riesgo de tener insulinoresistencia, obesidad y diabetes. Voy a tener una desregulación en todo lo que significa mi control metabólico. Por lo tanto, nosotros tenemos que cuidar esto. Ahora, yo lo digo y suena muy fácil, pero hoy día tenemos turnos. Las personas trabajan por turno, entonces trabajan de noche y duermen de día. ¿Cómo regulamos en ese caso? Las personas viven muy lejos de su casa, porque los estudios que dicen, si usted almuerza después de las 3 de la tarde, su riesgo de tener diabetes y su riesgo de ganar peso es mucho mayor que si usted almuerza antes de esa hora. Y si usted cena 2 horas antes de acostarse, ya es tarde, porque su ingesta de alimentos ya está simultánea con la melatonina. Por lo tanto, uno tendría que cenar mucho antes. Entonces, si yo suelo acostarme a las 9, yo antes de las 7, tipo 6:30, tendría que estar cenando, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que vivimos lejos del lugar que trabajamos, nos cuesta llegar, cocinar, preparar el alimento, entonces ya nos dan las 10 de la noche, trabajamos muchas horas. Entonces, claro, se dice fácil, pero no es tan fácil. O además de eso, es una cosa de hábito, ¿no? Siempre se fue corriendo la hora del almuerzo. Hoy día los oficinistas es fácil que salgan a las 2, 2:30, 3 a almorzar recién, y por lo tanto la cena es tipo 9, 10 de la noche. Claro. Es como lo común, ¿no? Entonces lo que deberíamos hacer es cambiar esos hábitos y adelantarnos, ¿no? Ahora, hay algunos que, no sé cuál es tu idea con respecto de este último estudio que han hecho de la crononutrición. Hay mucha gente en Chile que se salta el desayuno. ¿Es adecuado o no es adecuado? Porque, a ver, esto ha ido cambiando. De repente siempre nos dijeron el desayuno es lo más importante, pero resulta que después nos dijeron, no, tome desayuno a las 12, almuerce un almuerzo pequeño a las 3, cene más o menos como 6:30, 7. Sí. ¿En qué vamos? Porque esto siempre va variando. Mira, muy interesante lo que tú planteas, desde lo que son nuestros ciclos circadianos, nuestra regulación metabólica, lo que muestran los estudios, estos son metaanálisis, son estudios grandes, es que efectivamente hay una asociación entre ganancia de peso y no desayunar. Aquellas personas que no desayunan tienen mayor peso, tienen mayor porcentaje de grasa corporal, al igual que aquellas personas que almuerzan después de las 3 de la tarde. Es complejo, pero tenemos que retomar estos hábitos de vida más temprana. Es importante eso. La cena tardía también se relaciona con insulinoresistencia, por lo que yo te decía de que se asocia con melatonina. Hay algo que sí es importante saber, que la hora del desayuno tiene un componente hereditario fuerte, 56% es hereditario. Por lo tanto, es más difícil regular tal vez la hora del desayuno, pero la cena no. La cena tiene un bajo impacto hereditario, por lo tanto, es más fácil adelantar la cena. Entonces, si yo quisiera hacer una recomendación potente a las personas que han subido de peso, es regular sus horarios de manera de almorzar temprano, de asegurarse un desayuno, almorzar temprano,
y cenar temprano, porque con eso garantizamos una respuesta circadiana, metabólica mucho más saludable, no generamos esta interrupción en los procesos. Es tanto así que hay estudios, Miriam, que midieron el efecto termogénico del alimento frente a un horario temprano versus tardío. El efecto termogénico del alimento es la cantidad de calorías que se queman cuando yo metabolizo el alimento. Entonces, por ejemplo, yo como un desayuno, hay cierta cantidad de calorías que yo voy a utilizar para quemar, para sintetizar, metabolizar, etcétera, ese alimento, y el resto de las calorías, bueno, ya en el fondo se incorporan como fuente de energía. ¿Qué vieron? Que las personas que tienen estas alimentaciones más tardías tienen menor termogénesis inducida por la dieta, es decir, si una persona consume sus calorías temprano, va a quemar muchas más calorías para metabolizar ese alimento que se las come más tarde. Imagínate hasta en qué punto se ha estudiado esto, donde se ha visto que las personas que consumen alimentos más tardíos, lamentablemente, esas calorías le aportan más calorías que las personas que las comen temprano. Claro. Al final, una caloría no es una caloría, sino una caloría es metabólicamente la que yo voy a utilizar. Exacto. Entonces, Sí. tenemos diferencias importantes en la cantidad de energía, de calorías que aporta un alimento, si lo como en la mañana o en la tarde, ¿te fijas? Y si Entonces, lo come una persona u otra, ¿no? Y si lo come una persona u otra, de repente hay gente que dice, me como una lechuga y engordo. Dice, no sé, me como las cosas malas, llamemos, o muy calóricas, más temprano, no tarde. No es bueno comerse un chocolate en la noche. Si bien es rico, pero no es bueno comérselo en la noche. Hay una investigadora, Miriam, que entregaba pautas de alimentación que era muy interesante porque ella decía en la noche coma muy poco, ¿no? Y si usted cualquier cosa que quiera comer que sea más calórica, que a mí me gusta porque no hay concepto de prohibido, cómalo en la mañana. Entonces, Claro. ya yo una conocida que fue a hacerse este tratamiento hace muchos años, que ya se habla, ella hoy día es una investigadora muy conocida de Europa, pero ella hacía estos planes de alimentación, entonces la persona ahí decía, ya quiero la torta, me la compro y me la como en la mañana. Y las personas efectivamente bajaban de peso de manera significativa. Entonces es interesante este concepto de no prohibirnos ciertos alimentos, más bien recuperar nuestro equilibrio circadiano, recordar que exposición a luz de noche no es muy buena, entonces esto de acostarnos con el celular, con el tablet, con el computador, es luz que está desregulando también el sistema circadiano. Ya después de las 9, ojalá no estar expuesto a pantallas, por ejemplo. 9, 10 de la noche. Perfecto. Y en ese sentido, bueno, hemos hablado de volvernos a regular, pero también es cierto que una persona que, eso sería como para mantenerte para siempre, como un hábito de vida, pero para bajar los kilitos de más, sí tendríamos que preocuparnos de la cantidad y sobre todo de la cantidad de calorías que se están comiendo, ¿verdad? Si ya nos comimos todo y subimos los 3, 4 kilos en el fin de semana, bueno, ahora hay que hacer un sacrificio para volver a bajarlo lo más rápido posible. Tengo entendido que ahí también hay un tema. Si yo subí 3 kilos, ponte, y me dejo estar y continúo, después me va a ser mucho más difícil sacarme esos 3 kilos, ¿es verdad? Mira, no necesariamente. Lo importante, Miriam, vuelvo a insistir, esta ciclación de peso es riesgosa, por lo tanto hay que hacer una dieta muy restrictiva que después va a gatillar mucha hambre, muchas ganas de comer y atracones, porque cuando hacemos dietas muy restrictivas vienen los atracones. Es hacer una moderación en la ingesta, con estrategias que sean simples. Por ejemplo, yo le digo mucho a mis pacientes que cambien el tamaño del plato y que coman primero en un plato grande ensalada o una sopa caliente, lo que va a hacer que comamos más lento, ¿verdad? Porque esta ensalada la vamos a tener que masticar un rato, si es una sopa calentita, y lo que hay en su casa en un plato más pequeño, el plato del pan. Son modificaciones simples, modificaciones pequeñas que uno puede llevar y tenerlo como un estilo de vida, que van a generar un desbalance energético, pero que no van a gatillar esta angustia, esta ansiedad y este atracón que gatilla un régimen hipocalórico. Entonces, pequeños cambios, asegurarnos el desayuno. Entonces, voy a comer mi desayuno, voy a elegir alimentos que me gustan, los voy a comer con moderación. Agregar proteína en cada tiempo de comida. Cuando agregamos proteína, la proteína tiene una respuesta termogénica más alta, es decir, quemamos más calorías y dan más saciedad. Por lo tanto,
incorporar proteínas en todos los tiempos de comida. Entonces, en mi desayuno yo puedo comer pan con una proteína, un vaso de leche. Colación de media mañana y de media tarde, ideal algo proteico, puede ser un yogur, un trozo de quesillo, si es que no hay problemas renales. Ojo, que esto de las proteínas se da muy a la ligera. No es para todo el mundo, tenemos que verificar cómo están nuestros riñones. Media mañana, media tarde, ojalá una colación proteica, sino una fruta, pero algo que me dé energía para no llegar tan muerto de hambre a la comida siguiente. Almorzar temprano, ojalá a las 2 de la tarde máximo, de esta manera que yo te digo con esto del juego de los platos. Entonces me como un plato grande de ensalada o una sopa calentita y después me comen un plato pequeño, lo que haya en mi casa, porque no quiero caer en esto de las prohibiciones. Una colación, ojalá proteica en la tarde, y de nuevo antes de tipo 7, 7 y media temprano, me puedo comer de nuevo una buena ensalada con la proteína. Esto de eating by the clock, el comer 5 veces al día, es fundamental para evitar atracones, para activar metabolismo, para no pasar hambre. Entonces nos va a ayudar efectivamente a un desbalance energético negativo, pero que significa pérdida de peso. Sin embargo, lo va a hacer de una manera moderada, que no va a gatillar después una reganancia de peso. Y, por supuesto, no prohibirnos. Si todos están comiendo pizza, me comí un pedazo de pizza. ¿Pero qué hago? Me como una buena ensalada antes, ojalá. Después me como el pedazo de pizza disfrutándolo. Hoy día trabajamos mucho las técnicas de mindful eating, de comer lento, de disfrutar este alimento, de saborearlo, de sacarle el máximo de su aporte en sabor, en nutrición. Comer esto lento, despacio, disfrutado, y comerme un pedazo con moderación y no me como toda la pizza, ¿no? Entonces, cuando yo soy capaz de comerme un pedazo disfrutado, lento, voy a quedar satisfecha y no va a requerir comerme 3, 4 o 5 pedazos. Entonces, creo que eso es la mejor recomendación que yo puedo hacer, más que algo que sea muy estricto y muy... que va a traer como consecuencia reganancia de peso. Acordémonos que lo que tenemos que evitar es eso, tratar de mantenernos ahí, más o menos 2 kilos, en oscilación, porque siempre hay una leve ganancia subida, pero evitar estas bajas abruptas, rápidas, como tú las señalas, porque mientras más rápida la baja, más pérdida de masa muscular, y como señalaba anteriormente, menos masa muscular, tenemos un metabolismo más disminuido, más enlentecido, quemamos menos calorías, y comiendo entonces lo mismo subimos. Entonces, Oye, una pérdida de peso más progresiva. y hay otra cosa, a ver, la angustia y lo acelerado del tiempo, de estos tiempos modernos, nos dicen siempre que, a ver, yo puedo estar escuchándote y digo, voy a hacerle caso, voy a correr mis horarios, voy a almorzar a las 12, 1, voy a cenar no más allá de las 7, y me voy a mantener activo además después de comida, y no me voy a comer y me voy a ir a acostar, porque no, pero me voy a mantener activo, me voy a, ya con los tiempos, sobre todo con el horario que se ha extendido, ¿no? ¿Cuánto tiempo se demora el cuerpo en empezar a asimilar estos cambios? Porque es un cambio notable, que la gente ya no cene a las 10, a las 9 o a las 10, sino que 6 y media, 7. ¿Cuánto tiempo nos demoramos en esto? Es buena la pregunta, pero no está definido, ¿no? Yeah. Yo diría que cuando una persona ya está 3 meses con un hábito, quiere decir que el hábito está instalado, ¿no? Entonces, un hábito instalado es cuando llevamos 3 meses, lo que no significa que si yo tengo una fiesta no pueda comer más tarde, ¿no? Claro, por supuesto. Quiero señalar eso, no es que de los 7 días, los 7 yo cené temprano, pero si de los 7, 5 días yo lo logro, ya es excelente. Pues siempre va a haber algún evento, algún elemento, algún hallazgo que nos haga comer un poco más tarde. Pero si la mayor parte de los días yo genero este cambio, con 3 meses significa que tenemos el hábito instalado. Ahora yo te pregunto a ti, ¿tú eres alondra o eres búho? Yo más bien funciono de día temprano. De día temprano. Pero en la noche, yo a las 9 de la noche yo ya estoy casi peleando con las pestañas. A mí me pasa lo mismo, yo funciono muy bien en la mañana temprano y me cuesta mucho funcionar en la noche, pero mis hermanos, por ejemplo, son al revés. Ellos se levantan más tarde y se acuestan más tarde. Entonces es interesante porque las personas tenemos una definición, como una preferencia,
Y estamos súper claramente clasificados. Hay personas que son alondra, como tú y yo, hay personas que son búho, que funcionan más de noche, y están los que son ni búho ni alondra. Pueden funcionar bien de día como de noche. ¿Qué han mostrado los estudios en relación a esto de ser búho o ser alondra? Son estudios súper nuevos. Dice, aquellas personas que son búho suelen ingerir alimentos de peor calidad, suelen tener ingestas nocturnas más importantes, y como comen más de noche, en la mañana no tienen hambre, entonces no desayunan o hacen desayunos más pobres que aquellos que se duermen más temprano. Entonces, en definitiva, si bien tenemos una estructura de ser búho o ser alondra, uno puede adelantar un poco las horas. Probablemente para alguien que es búho, si yo le pido que cene a las 7 y está acostumbrado a cenar a las 10, va a ser muy difícil alcanzar esa meta. Pero sí a lo mejor puede adelantarse a las 8. Entonces, es importante también reconocer cuál es mi personalidad. Soy tipo búho, soy tipo alondra. ¿Qué puedo hacer? ¿Cuáles de las comidas puedo trasladar más temprano? Por ejemplo, el almuerzo tardío está claramente relacionado con ganancia de peso, con acumulación de grasa corporal. Entonces, al menos el almuerzo podríamos tal vez adelantarlo, y la cena ya no la vamos a pasar a las 7, que sería ideal, pero sí la vamos a pasar a las 8, 8:30. Entonces, de a poco vamos a ir corriendo este horario que tenemos establecido, y que a veces no es porque seamos alondra o búho, sino porque a veces nuestra situación laboral, por ejemplo, familiar, no lo permite. Entonces, ¿cómo vamos cambiando este esquema de alimentación hacia horarios más tempranos? Y esa es la búsqueda de tener una alimentación no esclavizante, no estigmatizando alimentos, sino más bien recuperando nuestra escucha, la escucha de nuestro cuerpo de las señales de hambre y saciedad, porque a veces comemos tan rápido que no escuchamos la señal y comemos mucho más, no nos conectamos con comer. Esto de comer frente al televisor o con los computadores finalmente es sumamente perjudicial, nos aleja de escuchar nuestras señales. Y lo mismo nuestras señales circadianas. Si finalmente, ancestralmente, todo nuestro reloj biológico estaba orientado a hacer las cosas con luz, realizar actividades, cazar, recoger alimentos y dormir y descansar cuando hay oscuridad. Ahora, las grandes ciudades, si tú te vas a Nueva York o te vas a cualquiera de estas ciudades tan iluminadas, tan luminosas, tenemos luz de día y de noche, y hemos ido alterando estos ciclos y esta posibilidad, esta capacidad de regulación metabólica. Perfecto. Oye, 1.000.000 de gracias, Rinat. Yo creo que igual, a ver, tú dices que no hay alimentos buenos o malos, que hay que tratar de no demonizar algunos, pero tampoco se trata de que, porque no son entonces demonizados, vamos comiendo papas fritas todos los días, ¿no es cierto? Qué importante es lo que tú dices. Yo me refiero a que aquellos alimentos que sabemos que no son saludables, porque sabemos que las papas fritas no son saludables, las podemos comer con moderación, es decir, claro, agarro un pocillito, me como 3 o 4 papas, a eso me refiero. Y qué importante que tú lo levantes, Miriam, no es chipe libre, efectivamente, es aquellos alimentos que sabemos que son menos saludables, comerlos con moderación, con menor frecuencia, y aquellos que sabemos que son saludables, incorporarlos, porque nuestra población tiene una bajísima ingesta de frutas y verduras, tiene una baja ingesta de lácteos, de legumbres, de pescados. Entonces, donde caemos al final, ¿cómo yo puedo mejorar mi alimentación sin llegarme a un extremo? Entonces, incorporando alimentos saludables de todas maneras y disminuyendo lo máximo que yo pueda esos alimentos que sabemos que son menos saludables. Y en caso de patologías, por supuesto, esto cambia un poco. Pero efectivamente los alimentos son todos son comida, no demonizar, pero sí moderar aquellos que sabemos que nos hacen mal. Eso de todas maneras. Claro, yo creo que todos sabemos qué cosas nos hacen mal, qué cosas no debemos comer. Muy bueno volver a lo de la entrada, esa que dices tú, de la ensalada al principio, como era antes, ¿no? Y así luego el plato de fondo, que puede ser entonces muchísimo más reducido. Muchas gracias, Rinat, por haber estado hoy día con nosotros. Gracias por invitarme, querida Miriam. Un abrazo grande para ti. Muchas gracias, igualmente para ti, igualmente a ustedes también, señoras y señores. Conversamos hoy día con Rinat Ratner. Ella es nutricionista y directora de nutrición y dietética de la Universidad del Desarrollo. Muchas gracias por haber estado hoy día en este punto de encuentro.